Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Bob Cornell, el Dr. Dan Paul Gray, Dave Smith, y es un placer estar con usted. Quisiera volver a mencionar algo que se dijo en la programación de ayer. Se nos terminó el tiempo, lo que obviamente vieron que sucedió al final de la programación. Pero estoy de acuerdo en lo que dijiste, que el Espíritu Santo puede usar a cualquier persona que sea salva, cualquier persona que haya nacido de nuevo. Sí. Pero no siento que sucede mucho en esa vida sin el bautismo con el Espíritu Santo. Realmente no creo que es así. Y creo que, escucha, yo creo que eso se aplica a cualquier iglesia, pentecostal, bautista, Sí. a cualquier tipo que sea. No importa. Si el Espíritu Santo no hace las cosas como Él quiere, aún parcialmente, no se va a llevar a cabo mucho para el Señor. Sí. Y hay miles y cientos de miles de iglesias que el pueblo ni siquiera es salvo que va a esas iglesias. Los que son miembros no han nacido de nuevo. Claro. Por ejemplo, la iglesia donde visitaste inicialmente cuando fuiste salvo y la iglesia donde te llevó el Espíritu Santo, Una gran diferencia. un mundo completamente Una gran distinto. diferencia. Una de ellas, el Espíritu Santo no estaba allí. Creo que estás de acuerdo conmigo en eso. Bueno, mire, hasta qué grado él sí estaba ahí, era algo limitado y lo voy a decir de esta manera porque una vez más mire, permítame decir o presentar lo que yo siento que es bíblico y eso es que la persona debe nacer de nuevo y necesita ser nacida de nuevo por fe y todos los beneficios de la experiencia del nacer de nuevo, ser bautizados en Cristo, el Espíritu Santo cuando mora en uno, la salvación, la santificación, todo eso llega. Y también creo yo que la persona después de que nace de nuevo, después de la experiencia de salvación, deben experimentar el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Ambos eventos son separados. Yo creo que son eventos o experiencias apartadas, separadas y disponibles a todo creyente. Y al grado del evento que el creyente comience a confiar en Cristo y en lo que Dios puede hacer a través de ellos, es al grado que el Señor de hecho puede moverse. Yo le animaría a todo creyente que necesitan y que deben experimentar y que deben de buscar ambos eventos. Así que quiero decirlo claramente. Soy claro, ¿verdad? Creo que debemos ser salvos Sí, y bautizados sí. en el Espíritu Santo con la Bueno, evidencia de Jesús hablar lo en mandó otras así. lenguas. Correcto. Pero yo sí me fijo en el cuerpo de Cristo y encuentro que a veces, aún en nuestra generación o en su generación, que han habido personas que, a pesar del hecho de que no fueron llenos del Espíritu Santo, Dios aún los usó para hacer cosas que nosotros solo podemos Estoy de acuerdo darle con crédito eso. al Espíritu Santo. Estoy de acuerdo. ¿Verdad? Podemos nombrar, no sé, como a Adrian Rogers de Memphis o a Billy Graham. Yo no creo que hay duda alguna de que hubo un mover del Espíritu Santo Estoy de acuerdo. y ninguno de ellos proclamaba el bautismo. Así que si sucede en uno o dos es potencial, pero no quiero permanecer yo ahí. El otro lado de eso es que el bautismo con el Espíritu Santo puede producir un poder sobrenatural para el servicio en el creyente, pero solo porque una persona es No bautizada quiere con el decir- Espíritu Santo, no significa que ese poder se Exacto. convierte en algo automático. Y yo me temo que hemos hecho nuestras experiencias, solo salvación o esto, algún tipo de medalla de honor, y no lo es. Más nos vale aprender cómo depender del Espíritu Santo en toda instancia, y así Dios Pero podrá si usarlo. no creemos en Él, creer en su obra, en la vida de la persona, en que Él nos ayude para el servicio, no va a llegar a lograr mucho. Yo creo en eso. Y mire, yo creo y pienso eso también. Pero sí he visto y podemos estudiar si regresamos aún hasta antes de el principio del siglo XX a hombres como a Charles Spurgeon, que bueno, puso a Londres de pie. No era un hombre educado, no venía de la iglesia de aquel entonces, simplemente creció bueno, él se separó de todos los demás y Dios puso Sí. su mano sobre él. No fue bautizado en el Espíritu Santo, pero si usted lee, usted podrá encontrar, si lee sus escrituras, podrá encontrar que había una dependencia que él tenía. Él dijo, yo no quiero predicar sin el Espíritu Santo, yo no quiero hacer nada sin el Espíritu Santo. Y probablemente
aquellos hombres en el Gran Avivamiento, Finney, Whitfield o Whitefield, como quiera pronunciarlo, algunos de estos hombres utilizados grandemente, yo encuentro en sus escrituras una actitud muy similar, aunque ellos tal vez Pero lo que sucede no fueron es bautizados. que no pelearon con el Espíritu Santo porque no lo conocían. Correcto, y yo creo que ese es todo el problema el día de hoy. Cuando yo recién recibí a Cristo, hubieron momentos en los primeros 6 meses antes de ser bautizado con el Espíritu Santo que yo compartí mi fe. Y yo recuerdo explícitamente momentos en el que el Espíritu Santo me ayudó para hacer eso. De hecho, mire, el Señor a quien yo le testifiqué, creo que la primera vez que yo llegué a sentir lo que siento cuando predico ahora, fue antes de que yo fuese bautizado con el Espíritu Santo. Yo no sabía exactamente qué había pasado, pero sabía que el Señor me estaba ayudando a testificar, a compartir mi fe. Así es, así es. Y una vez más, yo quiero tener la claridad, hermano Swagger, yo creo en el evento de la salvación. Yo creo fuertemente y promuevo hacia el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando yo le digo a usted que hay traslapes, si una persona depende del Señor en la salvación, Él puede, hasta cierto grado, ayudarle a ese individuo con su ministerio o con el ministerio, el Espíritu Santo. Y una vez más, en esa segunda obra, existía esta conexión también. La idea de, no solamente para el servicio, pero el traslape regresa a lo de la salvación, que yo creo que aunque esto es muy difícil de comprobar bíblicamente, yo siento que el impacto del bautismo como la oportunidad para ayudar al creyente en ese proceso de santificación, mire, yo quiero mantenerlo todo dividido hasta que aprendemos un poco más de esto en el cuerpo de Cristo, pero yo creo que hay conexiones en ambas direcciones, es lo que quiero decir, porque una vez que mire, el ser bautizado con el Espíritu Santo es poder para servicio. Pero si hablamos con la gente acerca del bautismo con el Espíritu Santo, la mayoría de ellos no van a decir ya predico mejor, sino que van a decir me acerqué más a Cristo. Y eso en mi mente es ese traslape, porque una vez que uno está sumergido en una persona, una nueva relación puede formarse. Y eso es lo que sucede cuando Jesucristo nos bautiza con el Espíritu Santo. Así que mientras que yo predico la santificación como resultado de la salvación, también digo que el bautismo puede afectar e impactar y ayudarnos hasta cierto punto en ese proceso de santificación, aunque la obra primordial para el bautismo es servicio. Bueno, hay niveles en esto. Correcto. Donde él fue al seminario, el primero, corríjame, Dr. Gray, ellos ni siquiera creyeron más, punto. El segundo sí creyeron en los fundamentos de la fe, ¿correcto? Hay una gran diferencia. Aunque ninguno de los dos creyó en el bautismo con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas, uno estaba más cerca al otro que el otro. ¿Estoy correcto al decir eso? Sí. Sí, estuve en un seminario liberal y después en uno conservador. Y el seminario conservador era una escuela, una institución muy buena, oraban mucho, muy consciente del Espíritu Santo, hablaban de él, hablaban del Señor y no querían las lenguas, pero ellos ciertamente querían al Espíritu Santo y hablaban acerca de eso en su predicación. ¿Las lenguas era el único problema? Creo que sí. Mire, aún la palabra profetizar, los bautistas del sur, a ellos les gusta esa palabra. Ellos es una buena pensaban palabra. que era predicación. Correcto, sí, lo interpretaban como una predicación fuerte con unción. Y les gustaba eso. Sí, pero son cesacionistas, ¿verdad? Sí. Ellos no creen que los dones son para el día de hoy. Correcto. Así que sería muy difícil operar bajo ese poder sobrenatural cuando uno no cree que sucede. Así es. Mire, está hablando de los diferentes predicadores. A mí me encanta Adrian Rogers, pero el doctor W.A. Criswell, y lo he mencionado antes, lo he escuchado predicar en persona y creo que ustedes escribieron cartas, ¿verdad, hermano Swagger? Él era un predicador poderoso. Él tenía unción. Sí. Él tenía unción. Había una unción sobre él, pero en la mayoría, tal vez si no es que toda su carrera ministerial, él estuvo en contra de lo que nosotros enseñamos. ¿Con respecto al bautismo? Sí, con respecto al bautismo en el Espíritu. Larry Lee dice que llegó un momento en el que él aceptó los dones del Espíritu en general. Los 9 dones. No estoy seguro si él los aceptó en cuanto a la creencia de que todo el mundo hable en lenguas. Yo no creo que él lo llegó a hacer. Bueno, existe una diferencia muy notable, hermano Swagger, en general, en solo un punto de vista general.
en cuanto a lo que yo he dicho del traslape. En la mayoría de los casos sí hay excepciones. Y yo simplemente no voy a negar las excepciones, pero el estándar que yo siento que la iglesia debe predicar y que los creyentes deben de promover es entender la salvación, la santificación por fe en Cristo y lo que Él hizo por nosotros y permitirle al Espíritu Santo hacer una obra interna y después el bautismo con el Espíritu Santo con la idea o el pensamiento primordial de servicio y de una obra sobrenatural, de que Dios puede utilizar a ese individuo de una manera sobrenatural en el ministerio. Y necesitamos eso el día de hoy. No necesitamos menos de lo que Dios puede proveer. Necesitamos todo lo que Dios puede proveer. Así es. Recientemente leí un artículo acerca de las diferencias. Bueno, no voy a entrar en detalle, pero en este artículo estaba presentándose el punto de vista de un predicador pentecostal y él estaba hablando de exactamente lo mismo que Lauren estaba presentando, de ese traslape, de cómo el Espíritu Santo puede utilizar a personas no pentecostales y él utiliza a pentecostales. Este predicador particular, él comparó a los no pentecostales el día de hoy bajo el nuevo pacto, los comparó a no una réplica exacta, pero los comparó a los discípulos antes o durante el ministerio de Cristo y de cómo el Espíritu Santo en ciertos momentos se movía sobre los discípulos y ellos salían y echaban fuera demonios y sanaban a los enfermos y el Espíritu Santo operaba a través de ellos. Y bueno, pero el Espíritu Santo no había sido dado como lo sería. Correcto. Así que este predicador pentecostal en particular comparaba a los no pentecostales y al Espíritu Santo en ciertos momentos operando a través de ellos en maneras poderosas a ese grado, en vez de que el Espíritu Santo operara a través de los apóstoles en la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. No me parece. Bueno, sí, es que él estaba tratando de encontrar un ejemplo bíblico de lo que Lauren estaba diciendo que se Muy conectaba. bien, tenemos que ir a la pausa, ya volvemos, no se lo pierda, por favor. Estamos de vuelta para mostrarles lo importante que es el bautismo, y sé que ustedes lo saben, el bautismo con el Espíritu. Dice aquí, y estando juntos, Hechos capítulo 1, versículo 4, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Esa no es una solicitud. Correcto. Eso fue un mandato. Y Así eso es. viene del Señor Jesucristo personalmente. Correcto. Sí. En esencia nos está diciendo, no van a hacer mucho sin el Espíritu Santo. Sí. Y una vez más, mire, la idea... Si te hubieses quedado en esa iglesia, ¿todavía estuvieses fumando? 3 paquetes al día. No hay cómo saber dónde estuviera. Pero creo que es importante decir que desde el día del Pentecostés en adelante, la provisión del nuevo pacto llegó. Y no solamente ellos no tenían el bautismo, pero tampoco tenían los beneficios del nuevo pacto en ese entonces. Así es. Eran salvos, así que cuando leemos Hechos 1:8 en la misma sección, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En la conversación de Jesús aquí, yo creo que él estaba enfatizando el servicio, lo cual se conecta a Hechos 2:4. Pero lo que no dijo y lo que él no presentó, que más adelante se revelaría por Pablo, es el beneficio de tener al Espíritu Santo adentro de uno, viviendo en todo creyente, no solamente en los 10 u 11 apóstoles, sino dentro de todo creyente. Y yo creo que el Pentecostés es el día en el que eso comenzó. Así que el poder aquí no solo era para el servicio, aunque yo creo que con una justa evaluación del texto de Hechos 1:4 y 5 y Hechos 1:8, podemos llegar al conocimiento de lo que los discípulos sabían. Eso enfatiza el servicio. Pero la verdad de todo es que cuando el Espíritu Santo llegó por primera vez el día del Pentecostés, fue el nacimiento de la iglesia, y ambos eventos que debemos experimentar el día de hoy se hicieron disponibles, nacidos de nuevo con todos los beneficios que Cristo murió para proveer. Y, en segundo lugar, la segunda obra subsiguiente, el bautismo con el Espíritu Santo para el servicio. Así que yo creo que, aunque él no promovió esto entre sus discípulos porque no estaban listos,
Hechos 1:8 nos indica que el poder, de una manera positiva, en su mayoría es para el servicio, pero debajo de eso está el poder para poder vencer al pecado. Poder del Espíritu Santo y su presencia. Y eso es poder, mis hermanos. Pero realmente no hubiese hecho ninguna diferencia. El Espíritu Santo todavía no había venido. Correcto. Sí, pero en el día del Pentecostés, cuando Él llegó, esa obra interna que acabamos de describir el día de hoy, en cuanto al beneficio de los creyentes del nuevo pacto, se hizo disponible para todo creyente. Así es. Ahora podemos Sí. discutir acerca de que si los apóstoles eran o no eran, si tenían o no tenían. Realmente no importa en este momento porque en Hechos 2 tenemos la entrada del Espíritu Santo y desde ese momento en adelante, por ejemplo, los 3,000 que nacieron de nuevo ese día, todos ellos recibieron el ser una nueva criatura en Cristo Jesús, un nuevo corazón, una nueva alma, un nuevo espíritu, fueron bautizados en Cristo, crucificados juntamente con Él, resucitados con Él, se les dio la libertad de la penalidad del pecado y del poder del pecado y tenían el potencial de ser bautizados con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Bien. Analicemos el verso junto con lo que están diciendo, hermano Larson, donde Jesús le sopló el Espíritu Santo. ¿Qué enseña usted acerca de eso, hermano Swagger? ¿Qué fue lo que sucedió cuando eso sucedió? Bueno, no creo que nada en particular sucedió en aquel momento, pero creo que él les estaba diciendo el poder, cómo sería el poder del Espíritu Santo. Y si recuerdo correctamente, creo que nacieron como la creación de Adán y Eva, ¿no? La gente se refiere a esto mucho en ese pasaje, sí. Sí. Pero esto sería la entrada de la vida en Génesis, en Bueno, la sería creación, en lo ese modelo. mismo, la vida. El Espíritu Santo trae Sí. vida. Yo, mire, voy a decir esto y usted puede arrojarme cosas si gusta, pero bajo el antiguo pacto, si nos fijamos para lo que el Espíritu Santo fue utilizado, Dios utilizó la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes para consuelo, para dirección, para guía. Todo eso era parte de su obra y, en segundo lugar, él podía tener la libertad de estar en el individuo durante un periodo de tiempo para esas cosas, dirección, guía y consuelo, y también para servicio, ese servicio sobrenatural. Y podemos ver que anteriormente en los evangelios, Jesús envió a 70 y les dijo, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, etcétera, etcétera. Él les dio a ellos ese poder sobrenatural temporalmente. En el momento en el que los discípulos estaban en el aposento alto, estaban destrozados. ¿Lo puedo detener ahí un momento? ¿Eso difiere del poder que ellos tenían en Hechos 2:3? Sí, señor. Bueno, sí y no, pero permítame decir la diferencia. La diferencia es que sí era el Espíritu Santo, pero se les había dado como un resultado directo de un fluir de Dios a los creyentes para un propósito específico. No permaneció, no fue permanente, no podía retenerse. Así que bajo los términos del Antiguo Testamento antes del Pentecostés, el Espíritu Santo fue dado de parte de Dios para un propósito específico, ya sea para ayudarle al creyente de alguna manera, de alguna forma, dirigir, guiar, consolar. El salmista diría que en tu presencia hay plenitud de gozo. Jesucristo les dijo, conocen al Espíritu Santo, Él ha estado con vosotros. Sí. Así que, mire, todo eso está ahí, pero yo creo que los discípulos estaban despedazados, más allá de llegar a pensar que ellos podían salir de esa habitación. Aún después de que Él sopla sobre ellos, ellos no responden como personas nacidas de nuevo. Permanecen en el aposento alto otros 8 días. Permanecieron ahí, no hubo ningún cambio inmediato. Pero yo creo que en ese momento, cuando Él estaba dándoles ese poder, temporalmente, ese consuelo, un poder del Espíritu Santo que vino a consolar un poco de la duda y el temor que estaban ellos experimentando, que Él hubiera hecho para cualquier creyente en ciertos momentos, pero yo no creo que había ningún tipo de cambio recreacional y no hubo tampoco ningún cambio que estuviese disponible para el poder. Una vez más, porque el Espíritu Santo no había llegado aún. ¿Y qué piensa usted? Bueno, yo siempre había sentido que cuando leemos la Escritura que Él sopló, el Espíritu Santo les permitió tener un sentir de la presencia de Dios. Amén. La presencia, así como cuando estamos en la iglesia, a veces sentimos una maravillosa presencia que cae sobre nosotros. No es el bautismo, pero indiscutiblemente es el Espíritu Santo. Correcto, y esa presencia estaba disponible bajo el Antiguo Testamento, cuando Dios escogía darlo para un propósito específico. Pero aún después de la cruz, Jesús aún estaba presente. Él dijo,
yo no puedo enviarlo hasta que yo me vaya. Y cuando dijo hasta que yo me vaya, no se refería a la cruz, sino al cielo. Aparte de eso, cuando él estaba a punto de ascender, les dijo, quedaos, lo que acabamos de leer, en Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Así que esto nos indica que cualquier poder que ellos tenían y que habían recibido hasta ese momento, solamente había sido temporal, lo cual es indicativo del antiguo pacto, que es donde Dios trabajaba. Sí. Así que, aunque no podemos entender todo lo que Jesús hizo ese día, mire, cuando el Señor de gloria, crucificado, sepultado y resucitado, se paró delante de esas personas y les sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo, ellos recibieron algo importante. Hubo algo ahí, tenía que haber un propósito. Con Cristo tuvo que ser. Correcto, pero al mismo tiempo los beneficios del nuevo pacto no estaban disponibles aún, así que en mi mente tenía otro propósito y yo creo que fue para levantarlos de ese dolor, de esa desesperación y temor. Y aún entonces ellos una vez más, no respondieron a esa unción, a esa ayuda que recibieron. Permanecieron en esa habitación por otros 7 u 8 días y Cristo tuvo que regresar otra vez. Quería preguntarles, ¿se está refiriendo a Hechos capítulo 2, que ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo y permanecieron donde ellos estaban? No, en Juan 20. Oh, usted entonces está antes de esa fecha, sí. En Juan 20, tenemos que recordar el tiempo de Juan 20. Juan capítulo 20, de hecho, sucedió el domingo de resurrección. No sucedió después. Sí, correcto. Así que ellos no estaban en esa habitación después de eso. Ese no fue el tiempo después del Pentecostés. Correcto, pero ellos permanecieron después. Si seguimos la historia del Evangelio, lo que encontramos es que, primero, el día de resurrección, Él llega y les sopla. Sí. Pero ellos permanecieron en ese aposento alto otros 7 días porque Él regresa una segunda vez a ellos. Y finalmente hace que ellos salgan de ese aposento y que se vayan hacia Galilea. Y en su tercera aparición a ellos fue en Galilea. Así que tenemos a un grupo de personas y tenemos que entender que estas personas estaban aplastadas, estaban devastados. Ellos tenían miedo de perder su vida. Su maestro había sido asesinado. Unos de ellos lo vieron a él crucificado, tal vez hasta azotado y torturado. Ellos habían estado preguntándose acerca de sí mismos. Satanás estaba encima de ellos. Uno de sus amigos con quien ellos habían ministrado se suicidó después de que él entregó al Señor a los enemigos. Imagínense el estado emocional del corazón humano en ese tipo de circunstancias. Sí. Y en el primer día, ese primer día, como Bob acaba de decir, Jesús se presenta en el aposento alto, así nada más, boom, sin anuncio, sin nada, solamente boom. Y se presenta y en esa capacidad Él sopla y les dice, recibid al Espíritu Santo. Ahora, yo creo que eso fue para consuelo, ayuda, dirección, guía. Todo esto tuvo que ya estar en efecto porque Él es el Señor resucitado. Tomás llega a la habitación después de que Jesús se va y les dice, y le dicen, hey, vimos al Señor. ¿Y qué fue lo que hizo Tomás? Yo no lo creo. Solo se requiere de un dudador para callar a casi todo un grupo. Y lo que sabemos es que 7 días después Jesús se les vuelve a aparecer otra vez. En el mismo lugar, aún no se han movido, porque recordemos que su instrucción original a ellos fue, después de que sea crucificado, vayan a Galilea. Así es. Así que Él está tratando de hacer que ellos salgan de ese lugar y que se vayan a Galilea. Y creo que el evento de Juan 20 no es una experiencia de nacer de nuevo, no es una experiencia del nuevo pacto, es una experiencia del antiguo pacto para consolarlos, ayudarlos y dirigirlos. Y finalmente Él sí los saca de ese lugar, pero probablemente pasaron 15 días después de la crucifixión antes de que ellos llegaron a Galilea. Y una vez que llegaron a Galilea, no lo esperaron diciendo, ya estamos listos, buenos y preparados. No, ellos dijeron, vámonos a pescar, porque ellos aún estaban procesando la pérdida de Cristo. Por eso es que en Hechos 1 dice que durante 40 días Él tuvo que probarles de que Él era el Señor resucitado. ¿Puedo hacer una pregunta? Se nos acabó el tiempo. Sí, se nos terminó el tiempo. Y si es con usted, el Dr. Gray, se nos terminó el tiempo. No se pierdan la próxima programación. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.